Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy, que es miércoles 24 de agosto de 2022. Y bueno, hay mucha información que compartir con ustedes, pero yo creo que la información más importante la sacamos ayer en Cuarto Poder y programa Rayos X, que ambos programas se dedicaron al tema de Luma. Lo primero que debo decir es que lo más importante es que ayer sacamos documentos en Cuarto Poder de cómo Luma admite en sus propios informes que no tienen los empleados que alegan que ellos tienen. O sea, es decir, que la cantidad de empleados que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica versus los que tiene Luma, la diferencia es de miles. Obviamente no tiene personal suficiente para poder hacer el mantenimiento necesario, y lo que hace es que subcontrata a empresas de fuera, de Iowa, de Texas y otros sitios para que haga el trabajo, pero estas empresas no dominan, no saben del tema de Puerto Rico, no dominan esto. Así que y ahí está la evidencia. También ayer Rayos X sacó información de cómo las querellas, esta historia, si no me equivoco, es de Valeria Collazo Cañizares. La historia es de cómo empleados de Luma afirman que se cogen querellas y se guardan en un Excel, pero nunca se investigan y nunca pasan oficialmente a los datos estadísticos. Ayer Mario Hurtado, en otra de sus acostumbradas peripecias de Luma, Mario Hurtado de Luma, volvió a hacer otra de las suyas. En este caso dijo que le pasaran la información de los empleados que estaban haciendo esas denuncias, que para investigarla, pero más parece pudiera, ¿verdad?, prestarse para carpeteo. Así que obviamente Rayos X dijo que no va a compartir ese tipo de información, evidentemente, obvio, ¿no? De verdad que Mario Hurtado es personaje. Bueno, la policía de Puerto Rico hizo un operativo en La Perla y ha encontrado a policías presuntamente fatulos, así que esto pudo haber evitado otra masacre de esas que desgraciadamente están ocurriendo cada vez más en Puerto Rico. Hoy es el Día Nacional del Waffle, así que si a usted le gustan los waffles, pues hoy es el día. También es el día de Kobe Bryant, el día de la música extraña y otras cosas más, entre ellas el día de la independencia de Ucrania. Hoy, un día como hoy, también fue el Vesubio, ¿no? Así que Ucrania... Hoy es la independencia y se podría ocurrir un evento en Rusia. Hoy la gasolina volvió a subir de precio un chavito más el litro, y el mercado internacional está demostrando que la noticia más importante del día es el precio del gas. El precio del gas está fuera de control de nuevo, esto porque Rusia ha anunciado recortes adicionales a la producción y a la distribución, realmente porque va a cerrar el gasoducto para mantenimiento de nuevo. El pequeño detalle de esto para nosotros es que si sube el precio del gas, pues eso nos sube a nosotros también, porque obviamente Henry Hub, que es nuestro precio base, pues sube. Porque esto es importante para ti. Mira, ahora mismo el petróleo está a 94.68 y el gas natural está a 9.3, 9.4, 9.36. Esto es bien importante porque la OPEP acaba de anunciar hace un rato que va a hacer recortes, o posiblemente recortes, o sea, los países exportadores de petróleo pudieran hacer recortes de producción del barril de petróleo. Esto según, ¿verdad?, el mercado internacional está reaccionando. Así que, y de nuevo, la posibilidad real de que el gas siga subiendo de precio, de nuevo, está en precios históricos desde que existe el shale y el fracking. Esto porque en Europa, para que tengan la idea, cuesta 10 veces más que hace 3 años el precio del gas. Esto obviamente porque el gas de ellos viene de Rusia y pues las sanciones a Rusia. La policía de Puerto Rico admite que pues ha tenido problemas con la falta de recursos. Específicamente hay una guerra entre el Departamento de Seguridad Pública y el jefe de la policía. Está empezando el patrullaje con cámaras corporales. Cada cámara de estas y el almacenamiento vale una palangana de dinero. Y pues siguen la falta de ascenso y los problemas en los ascensos en la policía de Puerto Rico. La reforma que lleva ya casi 7 años para nada. Con nuevo rector interino, Ciencias Médicas. De nuevo, no podemos ni nombrar a un rector en Ciencias Médicas. El lugar más importante para resolver el problema de la medicina en Puerto Rico es Ciencias Médicas, y a estas alturas todavía no tenemos un rector ni siquiera en propiedad. Vendieron el Embassy Suites en 54 millones, este es el Hotel de Isla Verde. Como les mencionaba, el plan de ascensos no convence al juez Besosa, que es el que está supervisando la reforma de la policía, y se advierte, ¿verdad?, de que pudieran hasta no darse exámenes para subir de rango. Vamos a las portadas de los periódicos y la protesta contra Luma ahora, pero antes de eso, mira, tú tienes que tener tu propio sistema de energía en tu casa. Tú no puedes seguir de verdad esperando, pues. Así que estamos en la temporada de huracanes. No te quedes sin electricidad. Muévete con Popular Auto y chequea las ofertas en generadores eléctricos. Mira, tienen de gas, tienen de diésel, desde 8 kilowatts hasta 150 kilowatts, disponibles en González Trading, Planet Honda, Power Sports, Rimco y RK Power, RK Power.
Conoce las ofertas de financiamiento, gente. Popular Auto está financiando también tu sistema de generadores eléctricos. La oferta es válida hasta el 30 de septiembre. Te los están financiando, sujeto a aprobación de crédito venta, si tradiciones aplican. Así que hágase de un sistema generador eléctrico para su casa, porque usted no puede estar dependiendo de Luma, de la autoridad, etcétera. Así que tienen gas y diésel desde 8 hasta 150 kilovatios. De nuevo, González Trading, Planet Honda, Power Sports, Rinco, Arcade Power, todo esto la gente lo financia de Popular Auto. Bueno, ok, hoy se esperan mucho menos lluvias, dicho sea de paso, de lo que ha pasado en las pasadas semanas, 40% de probabilidad de lluvia. En la zona oeste, pues sí hay 60%, pero mucho menos que los pasados días que había hasta 90% de probabilidad de lluvias en Puerto Rico. Ya mismo Elizabeth Robaina nos da más información. Se está convocando para mañana una protesta contra Luma a las 5 de la tarde en Fortaleza. Luma admitió, y esto está en el vocero de hoy, es la historia que sacamos ayer en Cuarto Poder. Luma reportó que solo tiene 1.246 empleados, mucho menos que lo que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica para entonces. El Weekly Journal del vocero está reportando una baja en el precio de las propiedades en Puerto Rico, específicamente que se espera una baja considerable por la cantidad de casas vacías que hay. Continúa el censo admitiendo que hay más casas vacías de las que nosotros mismos sabíamos. De nuevo, la única solución al problema de falta de vivienda en Puerto Rico es esto, pero si ustedes ven hoy en Estados Unidos, por primera vez desde el 2012, la industria ha anunciado Zillow, que es básicamente los realtors más importantes o más grandes, está planteando que sí hay un problema de baja en el precio, los costos de las propiedades, y esto porque simplemente pues se le fue la mano la tasa de interés, así que sí hay una baja en los precios de las casas. Europa tiene su peor sequía en 500 años según informe, estos tres porta BBC. El dólar está extremadamente fuerte, básicamente son números históricos de la fortaleza del dólar. Las portadas de los periódicos: en estado crítico el sistema de salud, es la portada del vocero. La portada de Primera Hora: alcaldes exigen acción inmediata contra Luma. Y la portada de El Nuevo Día: la falta de recursos frena la reforma de la policía. Así que hoy de nuevo el gas natural para mí es la noticia más importante. Pasamos con Elizabeth Robaina y el tiempo. Elizabeth. Buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles, ya mitad de semana. Las condiciones del tiempo hoy estarán bastante estables en comparación con los días previos. Buenos momentos de sol, entrada de aire seco, así que limitada las lluvias esta mañana al este de Puerto Rico. En la tarde, como siempre, por los efectos locales, algunos aguaceros, alguna tronada al interior oeste de la isla, esa probabilidad de hasta un 60%, pero en general tiempo más soleado. Temperaturas máximas de 80 en la montaña, 90 grados en nuestras costas, índices de calor de 100 a 107, manténgase hidratado, y en el mar las olas de 3 a 4 pies, tenemos un riesgo moderado de corrientes submarinas en la costa norte de la isla. En cuanto a la actividad tropical, buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles, ya mitad de semana. Las condiciones del tiempo hoy estarán bastante días y ese potencial sería sobre aguas del Mar Caribe. Se espera que este sistema pase al sur de Puerto Rico durante el fin de semana, así que es posible que tenga algún tipo de desarrollo ciclónico, pero realmente bajo en este momento ese potencial. Los modelos no le dan mucho desarrollo, pero realmente va a provocar abundante humedad tropical durante el fin de semana, así que planifique un fin de semana variable con periodos de precipitación. Por el momento estaremos atentos a ese potencial ciclónico. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. Lindo día. Gracias, Elizabeth. Discúlpame otra vez que lo hice mal. Ok, recuerda hacerte tu propio sistema de eléctrico para tu casa. Mire, por más que usted, ¿verdad?, no quiera aceptarlo, esa es la que hay. Usted tiene que tener un sistema de generador eléctrico en su casa mínimo. O sea, usted tiene que tenerlo. Y la gente de Popular Auto te lo está financiando. Tienen de gas, diésel en González Trading, Planet Honda, Power Sports, Rinco, RK Power. De nuevo, esta oferta es hasta el 30 de septiembre y te lo está financiando la gente de Popular Auto. Así de simple. Bueno, écheme la bendición. Que tenga un día productivo.